Sergio, seguimos con la senadora Sabat, estamos conversando sobre el Sename. Usted nos dijo también, senadora, que los montos por niños han aumentado, hablaba de alrededor de 1,5 millones de pesos por niño. ¿Se sabe cómo se gasta ese dinero? ¿Se sabe si va en realidad a beneficiar la calidad de vida, la protección, el buen trato que tienen a través de los profesionales que están contratados en cada casa? ¿Y quién fiscaliza eso, senadora? Está muteada, amiga mía. ¿Ahí sí, senadora? Ahí sí, ahí muchas sí. gracias. Fantástico. Sí, en la última modificación que se hizo de la legislación se incorpora justamente esta fiscalización, una opción que antes no existía y que efectivamente hoy día estamos llamando a que haga el cambio. Y la administración de los recursos la hace cada residencia, sobre todo cuando existe esta diferenciación entre residencias del Estado o cuando son organismos colaboradores. Pero quiero ir un poco atrás cuando se habla de salud mental y por eso creo que es tan importante hacer hincapié en esto. Estamos hablando de niños que vienen de historias muy difíciles y que es finalmente tribunales quien decide por estas historias difíciles, porque fueron maltratados en sus propios hogares, porque sufrieron traumas, vulneraciones muy terribles. Decide tribunal llevarlo a una de estas residencias. Entonces, la idea ahora con la modificación que se está haciendo de todo el sistema y que esperamos que sea luego, entendemos que esto entra en pleno vigor en octubre, pero ya estamos teniendo una marcha blanca. Y una parte importante que yo les mencionaba era la especialización o mejores funcionarios. Va a haber un sistema que se va a llamar el Servicio Mejor Niñez, que viene aparejado de trabajo, de capacitación para los profesionales. Y lo que establece es una evaluación de los funcionarios que hoy día existen para poder ser traspasados al nuevo servicio. A ver, y senadora, nosotros ayer, de hecho, votamos ese proyecto en el Senado, ¿sí? Sí, es que el punto que quedó un poquito rebotando es acerca de la fiscalización. Sí. Existen 6.500 niños en distintos centros, como lo entendemos, algunos, los menos... Son 5.500 niños en centros y 6.500 alrededor, estamos hablando de números aproximados, ¿cierto?, en familias de acogida. Ok, pero el punto y la pregunta de Tonka era, ¿quién fiscaliza esto? Porque entendemos que hay dos instancias. Por un lado está el Estado y por otro lado está el Ministerio de Justicia. Pero finalmente, entre ambas partes, pareciese que las fiscalizaciones no son las que se esperan, ¿o sí? Bueno, no, eso también debiese mejorar porque antes, recordemos que esa facultad no la tenía el mismo servicio. No existía la capacidad de fiscalizar estos hogares. Hoy día se entiende que es el mismo servicio el que debe fiscalizar los organismos colaboradores. Y la idea es, como les decía, es que existan mejores profesionales a cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Senador, cuando usted dice debiese mejorar, o sea, es que todos estamos pensando y ojalá que funcione porque tenga que funcionar, porque finalmente va a ser una cosa de voluntad, de corazón. ¿Cómo hacemos para que realmente funcione y lo que está escrito en el papel sea un hecho real día a día? Sí, es que, como decía en un principio, este es un cambio profundo, debe ser una reforma integral. Y hoy día lo que estamos viendo quizás es que la parte estructural está generando el primer cambio. Me refiero a los cambios de hogares, que pasan de estos hogares con muchos niños, hasta 80 niños algunos incluso, a estas residencias que son más familiares, que no tienen más de 15 niños, que tienen más profesionales a cargo con mayor especialización por cada uno de esos niños. Y esa parte que quizás es más estética, que puede ser más la fachada, es el primer cambio que está ocurriendo. Pero el que debiese ocurrir ahora, en los próximos meses, durante el próximo año, con los cambios de estructura y el cambio de hogar, tiene que ver con los cambios de funcionarios, y como les digo, ayer votamos un proyecto de ley en el Senado ya en un trámite importante para que busca que todos los funcionarios que están hoy día actualmente en el servicio tengan una evaluación y así poder pasar a este nuevo servicio que es Servicio Mejor Niñez, donde van a ser profesionales más capacitados y que en el fondo van a tener las especializaciones y se va a adecuar de que sean profesionales adecuados para nuestros niños, niñas y adolescentes, para atenderlos en esta especialización. Y al mismo tiempo también otro carril paralelo tiene que ver, como les decía, con la salud mental, con cómo garantizamos que hayan dispositivos de salud mental en cada uno de los hogares, que estos niños sean atendidos de forma pertinente, en el minuto que los necesitan, que tengan la contención que necesitan. Hoy día, y eso no es una sorpresa, los funcionarios del Sename no tienen los conocimientos pertinentes para contener a los niños en una situación de descompensación tan grave como puede ocurrirle a estos niños. ¿Quién quiere complementar justamente en ese punto? Tengo entendido que la doctora Carolina Herrera también está con nosotros y quería
usted justamente abordar esa situación, doctora. Sí, gracias, Tonka, y muchas gracias por permitirme una palabra en esto. Tener 1.313 niños muertos en 12 años en un servicio en el que los niños técnicamente estaban sanos físicamente, significa que tenemos que investigar mucho, y este servicio de Mejor Niñez va a tener que dar cuenta de ahí en adelante, desde el minuto en que se forme, de por qué un niño muere en presencia del Estado que lo cuida. Eso es muy importante, y que alguien tiene que explicarnos de qué han muerto esos 1.310 niños. Por supuesto. Alguien tiene que hacerse responsable de eso. Yo creo que en este momento la complejidad del manejo de esos pequeños y de esos adolescentes debe requerir, ¿cierto?, un rediseño de quiénes son, no mejores profesionales, quiénes son los profesionales que los tienen que atender. Es que la situación, a mí me parece tan pavoroso esto, porque cuando hablamos de que existen instituciones, algunas privadas, otras estatales, y que ocurren a vista y paciencia de estas instituciones las atrocidades que se enumeran en este informe y en este reportaje de CIPRE, que aprovecho... 240 centros, sí, de los 241 que existen, y aprovecho fueron censados. A felicitar el reportaje de Nicolás Sepúlveda y de Juan Andrés Guzmán, porque realmente lo que entregan son cifras y datos que generan escalofríos. Vuelvo al punto. Hay que investigar a quienes han estado a cargo de estos centros, porque no puede ser lo que está señalando la doctora, ¿no? Qué vergüenza nosotros que no hicimos nada antes. 130 muertos. Eso es lo que decía yo, doctora. Sí, qué vergüenza nosotros. Todos, porque finalmente todos de alguna manera somos responsables de haber puesto en el último lugar de nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestra acción a los niños, ¿o no, doctora? Exactamente. ¿Cómo los protocolos de contención incluyen que alguien se siente encima de Lisette Villa y termine con su vida? O sea, estas cosas descontextualizadas, yo también tengo que decir que si había un niño arriba de un techo y ese niño tiene una complejidad neurológica o psiquiátrica, evidentemente hay que entenderlo en ese contexto y darle espacio para que eso sea investigado. Pero lo que no puede ocurrir es que después de que eso ocurrió, las cosas sigan exactamente iguales. Tal cual. Claro. Y senadora, lo decía antes de la pausa, el silencio. ¿Cuántos meses se demoró finalmente en filtrarse el informe de la PDI? ¿Cuántos meses se demoró en hacer... Y el informe de Geldres. También, el informe de la ONU, sí, también. Hace varios años atrás. Claro. Sí, hay muchos informes, hay muchos diagnósticos internacionales, nacionales, de distintos organismos. Pero no hemos hecho nada eso con es lo que eso. más duele. ¿Cómo no hemos avanzado a lograr este bienestar de nuestros niños? Y por eso creo que este cambio que hoy día comienza, que está en marcha blanca y que debiese ya estar en total vigor desde octubre de este año y debiese terminar en su marcha blanca en octubre del próximo año, el cambio total de los niños, tanto en residencias del Estado, que hablamos de los distintos hogares que habían antes y hoy día las nuevas residencias familiares, y también con los criterios y con el estándar que funcionan los organismos colaboradores, que son los otros hogares que dependen en el fondo de distintos organismos privados, y que también tienen que subir sus estándares, y que eso está en la ley y que deben cumplirse, también tienen el mismo rigor, el octubre más o menos de este año a octubre del próximo año, tienen como plazo final para poder cumplir con esos nuevos estándares. Va a ser muy importante también que, bueno, nosotros vamos a estar pendientes de que todos estos acuerdos a los que hemos llegado se cumplan. Va a ser muy importante los funcionarios, el servicio Mejor Niñez, porque vamos a tener, como digo, vamos a tener una lista clara de quiénes son los profesionales, como decía la doctora, pero también, muy importante, vamos a tener los profesionales calificados, que hay que decirlo, nosotros tuvimos muchos problemas en el servicio anterior, y tiene que ver también, y no es una regla general, no estoy hablando de todos los profesionales que están en el Sename, pero sí vimos casos horribles. El de Lisette quizás es el más visible y el que más conocemos, pero hay casos terribles. En esas 1.313 muertes hay algunos que no tienen causa conocida de muerte. Fueron niños... Hay niños que han abandonado el hogar y no se saben dónde están. ¿Y qué pasó con ellos? Es así de grave. Bueno, y luego nos conflictuamos con lo que ocurre en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como quieran llamarle, con esta situación permanente, esa suerte de hoguera que se consume y que consume nuestra reflexión, porque venimos hablando desde hace años. Yo recuerdo cuando trabajaba en APSI, en el año 1993, fui a reportear cárceles de menores. En esa época eran hogares de menores manejados por Gendarmería, estaban los chicos también metidos en la cárcel del Puente Alto, y la situación ha ido traslapándose de un tipo de centro a otro. La promesa y la pregunta, senadora, es
este cambio realmente generará una nueva observación, una nueva mirada, una nueva forma de entender esta pobreza estructural que termina con miles de niños presos o detenidos en centros como este? O muertos. O muertos. Mire, es la esperanza que hemos puesto todos quienes hemos trabajado en medidas transversales, los que llevamos muchísimos años en este tema. Es un dolor que viene aparejado con con muchas décadas de historia de maltrato a nuestros niños que además han sido vulnerados en sus propias familias. Por lo tanto, nosotros esperamos que este cambio que se inicia hoy día, que estamos viendo ya en términos más estructurales, sea el cambio profundo que todos los chilenos y las chilenas esperamos. Yo creo que a todos se nos aprieta el corazón cuando vemos un video como el que vimos ayer, y finalmente lo que necesitamos es que ningún niño vuelva a sufrir una vulneración en un hogar del Sename. Y quizás el foco y el objetivo importante que tiene este nuevo sistema de protección es que el gran incentivo es no tenerlos en hogares ni en residencias. Lo que busca es poder tenerlos en familias de acogida, ya sea familias externas del mismo niño, niña o adolescente, o familias digamos que optan por cuidar a un niño que ha sido vulnerado. Yo creo que eso da esperanza, y hablamos además de sistemas de cambios que están ocurriendo. Como les decía, ya está empezando a operar el cambio de hogares, pero además tiene que empezar a operar el nuevo servicio Mejor Niñez por los funcionarios profesionales con mayor especialización. Y lo que quizás yo llamo hoy día, y es el llamado que le hago a este gobierno y a los próximos gobiernos que vienen, es el impulso y los recursos fiscales para la salud mental. Creo que es un tema, bueno, que también es una deuda en Chile, pero aquí particularmente es muy importante porque es cómo tratamos a nuestros niños que lamentablemente en su gran mayoría tienen alguna falta o algún problema de salud mental.